Y él es Flavio. Flavio. Un fuerte aplauso para Flavio Gálvez, a quien invitamos al escenario. Él es creador de contenido, tiene experiencia en P&G, Interbank, el jurado joven, el más joven de los premios EFI. Querido Flavio, bienvenido. Increíble, tenente. El día de hoy Flavio nos trae la siguiente ponencia: el poder de tu voz en una economía emergente. Así que Flavio, este escenario es todo tuyo, te van a ayudar a pasar las diapositivas, no te preocupes, y disfruta del NowFest. ¿Qué tal, muchachos? Qué bonito poder estar acá. Sé que todos acá son escolares, tan jóvenes. Sé que todos también son bien chancones. Yo también soy una persona chancona el día de hoy. Así que la idea es poder darles bastantes datos, poder compartirles, sobre todo sobre un país como el Perú, que tiene muchas limitaciones, pero hay cosas muy bonitas de las cuales sentirse orgulloso. ¿Y qué quiero lograr con esto y que se ven hoy día? Que todos entiendan cómo desbloquear el poder de su voz en una economía como el Perú. Y darse cuenta que realmente estamos en el momento perfecto e ideal justamente para mandarse, en palabras cortitas, a hacer contenido en redes sociales, porque no tienen idea del impacto que hay. Y están en la edad perfecta porque tienen tiempo y mucha, pero mucha energía. Asiento, por favor. Entonces quiero comenzar un poco con el ADN peruano, que de hecho a lo largo de la historia tiene muchísimas cosas que contar. Y no importa qué edad tengas en realidad, puede que estén sus padres, puede que estén ustedes, puede que estén incluso sus abuelitos. A lo largo de la historia siempre hemos tenido muchas complicaciones. En su momento, gobiernos militares, hiperinflación, pregúntale a sus padres probablemente, o abuelos inclusive, y van a darse cuenta de que ahí hacían colas justamente para comprar pan en cantidades mínimas prácticamente con bastante dinero. El terrorismo también fue una época bastante complicada. Un ministro diciendo que Dios nos ayude, imagínense, televisión nacional, qué complicado también. También crisis económica, también en los 90 más o menos, un poquito antes. Y ya, si es que no han vivido eso, han vivido una pandemia por lo menos, que también es súper complicado. Todos, no importa qué edad tengas, nos ha tocado. Y ahora, otro dato importante también es que el Perú a lo largo de la historia siempre dicen, Perú es clave, pero en realidad Perú siempre ha sido clave. Y se dan cuenta, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo era capital, ¿cuál era? Era Cusco justamente, y miren lo enorme que era. Y nuevamente la capital estaba en este país. Después, virreinato. Inclusive si es que el Tahuantinsuyo les parecía chico, miren la máxima expansión. Y no era el virreinato de Latinoamérica, era el virreinato del Perú. Nuevamente la capital ya no era Cusco, en este caso era Lima. Y si se dan cuenta, 2 veces el Perú ha sido clave a lo largo de la historia. Y hoy, aquí miren, quiero que vean bastante este gráfico. Es una gráfica de Ipsos que nos muestra cuáles son las razones por las cuales sentimos orgullo. Normalmente cuando alguien va al extranjero siempre dice, oye, ¿qué tal la comida peruana? ¿La has probado? ¿Has probado el ceviche, el lomo saltado? ¿Conoces Machu Picchu? Pero hay cosas mucho más allá de esto. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los recursos naturales, la cocina, la cultura o el arte. Y miren cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Machu Picchu hubo una caída en 2020 en pandemia. ¿Por qué? Porque probablemente no lo visitaban y no había un sentimiento como de empatía directamente de yo conozco este lugar y quiero estar allá, ¿no? Y este gráfico ya con más detalle nos muestra algo bien curioso por el cual yo siento bastante un poco de pena, que es esto de acá, el emprendedurismo. ¿Qué es el emprendedurismo? Cuando uno está muy joven normalmente quiere vender galletitas, ropa, limonada, que está perfecto, y es ahí donde comienzan los emprendedores. Un emprendedor no comienza directamente en la universidad, muchas veces comienza en el colegio inclusive, en las aulas, cuando va a vender su comida, va a vender un pan, y se da cuenta que directamente puede hacer bastantes cosas. Pero sí, creo que es un gran problema. ¿Por qué? Porque el Perú es un país bastante emprendedor. ¿Y qué sucede acá? Que no se siente orgulloso. Es una de las prioridades que están más abajo. Entonces yo les pregunto acá, ¿por qué no nos sentimos orgullosos de un país tan empresario? Y acá les dejo algunos datos de qué tan empresarios somos. Normalmente cuando uno entra a la universidad y quiere salir más o menos, dice yo quiero trabajar en qué empresas, en las más grandes, en Belcorp, en Alicorp, en Bacus, P&G, no sé, los bancos por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sucede? Esos son solamente el 0.3% de las empresas del país. El resto, el 99.7%, son las MIPES. Las MIPES mueven este país, mueven esta nación en realidad. ¿Y qué tanto aportan al porcentaje del PBI? El 14.2%. Inclusive, son el 45.2% de la población económicamente activa. Y por otro lado también hay algo ahí complicado porque la informalidad es muy alta. Para algunos es el 70%, pero yo he puesto el dato como más complicado y más crítico también, que te da que es el 86.8%. Depende de quién lo vea. Lo ve el BCR, el Banco Central de la Reserva, o lo ve la SUNAT en este caso, ¿no? Y acá nuevamente otro dato de qué tan empresario es el Perú. Este gráfico de acá se lee, hay una empresa formal o informal, no es informal, por cada 22 habitantes, 33 habitantes o 18 habitantes inclusive. En Estados Unidos hay 22.
Colombia, 33. Chile, 18. Si se dan cuenta, mientras menor sea el número, es porque hay más empresas. Y Perú, una empresa formal por cada 13. O sea, cada 3 habitantes. Probablemente acá, si eso fuera un auditorio, hay personas como ya con más años en realidad de experiencia y todo, y mayores también, probablemente habrían un montón de empresarios acá sin darse cuenta. Es más, probablemente en este auditorio ahorita hay futuros empresarios. Ahora, lo que sí me parece curioso es que cuando alguien ya es mayor y le preguntan, oye, ¿quién eres? ¿Qué haces? Lo que hace principalmente se identifica con su puesto de trabajo. Yo soy jefe de marketing en tal cosa, yo soy creador de contenido, yo soy el vendedor, yo soy tal cosa. Entonces siempre es un soy, pero no se dan cuenta que hay muchas cosas más allá de eso. No es normal así nomás que alguien te diga, soy un padre orgulloso, soy un hermano orgulloso, soy el chico que ha ganado una beca. Entonces esas cosas de allá es algo que yo quiero que hoy día todos puedan llevarse y justamente transmitir. Entonces, vamos a ver cómo descubrir el poder de su voz. Primero tienen que entender qué los hace únicos. Y entender qué los hace únicos no va solamente directo en lo que les decía, en si son el primer puesto del colegio, si son el primer puesto de la universidad, si tienen el mejor trabajo, si tienen el mejor sueldo o algo más. Va mucho más allá. Acá hay algunas historias y también quiero compartirles la mía. Personalmente yo creo que me hace único el poder investigar y simplificar datos un poco más complejos a través de videos en redes sociales. Los invito a ver, en realidad me gusta hablar de todos los sectores que hay en el Perú y también sectores que normalmente no salen en redes sociales, como cuáles, el sector minero, petrolero, energía, agroindustrial también, entre otros, que normalmente siempre cuando es un creador de contenido o te habla de finanzas o te habla de tecnología, que son los sectores más comunes y también más atractivos. ¿Por qué? Porque también hay una inversión de por medio por parte de las empresas. Ahora, acá hay algunas historias bien curiosas. Por ejemplo, esa es una madre de familia que tiene una historia increíble. ¿Por qué? Porque prepara el mejor oyuco probablemente para sus nietos, el mejor plato de comida. Y es algo que yo también me identifico porque yo tengo una abuela que es de Tumán, que es un pueblito en Chiclayo, directamente en Lambayeque exactamente, y también prepara el mejor seco de frijoles increíble. Me encanta contarlo, de hecho, siempre. Y cuando ella lo cuenta también le digo, abuelita, tienes que contar esto. Creo que ya no tiene expectativas de abrir un restaurante por su edad justamente, pero igual, tiene una historia bien bonita y una receta que la ha compartido generación tras generación. Y espero yo también poder hacer algún día. Acá también ves la historia de una enfermera directamente en épocas de COVID y pandemia. La mamá de una amiga, de hecho, trabajaba en UCI directamente y contaba todos los días historias y cómo a veces tenía que hacer regresarse en un bus porque no había taxis que le podían llevar. Me refiero en un camión de basura. Imagínense que regresar a las 3 de la mañana en un camión de basura porque no hay taxis, no hay colectivos, no hay absolutamente nadie que te lleve en plena pandemia. Acá también, y esa es una historia que probablemente muchos vivirán acá. ¿Y cuál es? Que es el ingresar a la universidad. Hay personas que van quizás a colegios particulares y no tienen quizás una educación suficiente como a prepararse para entrar a la universidad y les es complicado. Y hay otros que van a colegios nacionales y les queda la opción de ir a universidades también nacionales directamente y no saben lo complicado que puede ser y frustrante en algunas ocasiones porque pueden estar 1 año, 2 años intentando, pero basta que entren y no tienen idea de la celebración que es. Yo tengo amigos de San Marcos, por ejemplo, y cada vez que me cuentan sus historias, cada uno tiene un mundo diferente. Cada uno cuenta directamente cuánto le costó entrar, cada uno cuenta lo difícil que es. Imagínense, hubo una historia bien curiosa que era 3 años intentando, el cuarto no podía, y agarró y hizo una chanchita vendiendo rifas justamente para poder pararse a la academia y la hizo. Entonces ahí se dan cuenta muchas veces del complicado que puede ser y las historias bonitas que hay por detrás. Acá también tengo un primo que llegó de Piura justo acá ahorita a Lima. Él es ingeniero mecatrónico, mecánico eléctrico mejor dicho. Yo soy comunicador por profesión y claro, he podido trabajar en distintas empresas y le digo, oye, me gustaría ayudarte, pero la verdad es que no conozco nadie que pueda, que requiere esa profesión tan complicada, ¿no? Y en esto no es tan fácil postular así nomás porque quizás para carreras como de negocios postulas por un LinkedIn, por páginas web, por portales de las empresas, pero ¿qué sucede acá? Tienes que dejar el CV en físico directamente en las ferias. Y es lo que está haciendo, se está paseando por las empresas, por ferias laborales y dejando su CV, imprime 11, 12 al día y eso es su trabajo ahorita, conseguir trabajo básicamente. Imagínense el día que lo consiga. Hay también otra historia más para contar. Y acá hay muchísimas más de emprendedores también. Cuando uno va a emprender no tienen idea de lo lindo que es generar su primera venta. Directamente, así sea, ganaste un sol o incluso fue en pérdida, es bonito generar tu primera venta. Acá también, ahorita todos tienen la suerte de estar sentados por acá, pero hay alumnos inclusive que tienen que caminar 3, 4 horas o para tomar agua o solamente para ir al colegio y educarse. Entonces, con eso yo les quiero decir que sientan orgullo de sus historias, por favor. Ahora, ¿cómo lograrlo? Hay un artículo de Harvard que directamente te dice cómo crear una marca personal, pero yo la alineo más que todo a cómo potenciar tus historias. Y te dice que hay 3 cosas que debes tomar en cuenta: credenciales, capital social y capital cultural.
Las credenciales normalmente es lo que uno quiere presumir de alguna forma, y digo presumir porque sí, no está mal sentirse orgulloso de las cosas que haces, por supuesto hay manera de decirlas, pero son los logros normalmente. Yo fui primer puesto, lo que les decía, yo egresé becado a tal universidad, yo egresé justamente en los primeros lugares, yo conseguí tal cosa. Entonces, esas son las credenciales normalmente que les diría, como que cosas que sí o sí, universalmente, o al menos quizás en Perú, ustedes pueden agarrar y sentirse orgullosos. Pero hay más allá. ¿Como cuáles? Capital social o conexiones. Y las conexiones son lo que normalmente uno llama contactos, pero más allá de contactos es las historias que puedes conocer de las personas. Hay podcasts inclusive que entrevistan, y de hecho tengo amigos venezolanos que les he dicho, oye, deberían entrevistarse entre ustedes venezolanos. ¿Por qué? Porque tienen historias locas para contar. Varios me cuentan que han caminado 30 días desde Venezuela hasta llegar acá a Lima justamente para poder comer, para poder enviarle a su familia y buscar oportunidades. Entonces, esas conexiones que les diría son algo que ustedes deben recoger directamente a las personas. Pregúntenle siempre a sus amigos más allá de, oye, ¿a qué se dedicaron tus padres? ¿O de dónde vienen tus padres? Y acá me encanta hacer esta pregunta y me gustaría saber cuántos acá son de provincia. Ya, mira, hay bastantes. Ahora, ¿cuántos acá tienen papás de provincia? Y ahora, ¿cuántos acá tienen abuelos de provincia? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí directamente hay muchísimas cosas que contar y eso es algo que yo también les diría. O sea, conversen con sus padres, conversen con sus abuelos, conversen con su familia y no solo eso, conversen con los amigos de cada uno, porque ahí van a darse cuenta que hay un montón de cosas bonitas por contar. Por otro lado, el capital cultural, que son los aprendizajes de vida. Y acá también es muy importante también recoger anécdotas y experiencias de absolutamente cada cosa que hagan. Y yo les invito a documentar y anotar, inclusive, cada experiencia buena, increíble, mala o pésima que inclusive hayan tenido. No le deseo a nadie directamente que pase por alguna situación complicada, pero igual si es que en algún momento llegan a pasarla, documenten absolutamente todo. Cómo se sintieron, qué pensaban en ese momento, quién los ayudó, quién no los ayudó. ¿Por qué? Porque eso es aprendizajes y esos aprendizajes los pueden usar para ustedes y para poder compartirlos en escenario inclusive. No me sorprendería que de acá a unos meses o años alguno esté parado exactamente aquí compartiendo sus cosas. Entonces, ahora, ¿cómo pasas de las historias al impacto con esas tres cosas que les comentaba? Acá voy a poner un poquito más técnico, pero miren, cuando uno quiere invertir en la bolsa de valores, tiene que ver esas tres cosas normalmente. Primero, problemas internacionales. Uy, se pasó una hojita. Ya, problemas internacionales, directamente luego problemas nacionales, luego ver el tema empresa, como que el sector una empresa y luego ver cómo está la empresa. Por ejemplo, yo quiero invertir mañana en una empresa como el Banco de Crédito o Alicor, por ejemplo. Primero que tengo que ver a nivel internacional cómo está todo el tema financiero, cómo están los reportes de inflación, qué está diciendo Donald Trump, qué está haciendo de China, por ejemplo. Después a nivel nacional, qué está pasando actualmente en el BCR, los reportes de inflación, qué está pasando con la SUNAT, con el ministerio, con Produce. Entonces hay muchísimas cosas a tomar en cuenta. Después, qué sucede a nivel banca en Perú también, qué cambios se están dando, qué está diciendo la SBS, la Superintendencia del Mercado de Valores. Y a partir de eso ya luego viene a analizar la empresa como tal. Ahora, eso es para analizar empresas. Ahora yo les voy a compartir cómo hacerlo para analizar problemáticas. Y así como hay problemas internacionales, también hay problemas a nivel país que de hecho las Naciones Unidas comparten. Eso es algo que yo les diría, si es que en algún momento quieren agarrar y dedicarse a poder dar charlas quizás, o poder dar conferencias, o poder simplemente contar sus historias, guíense de esto de acá. Yo personalmente me enfoco en el punto 4, en educación de calidad, a través del contenido que hago. Me gusta informar a las personas, me gusta que todos se lleven algo de cada video y que inclusive digan, wow, ¿cómo no sabía esto después de ver cada video? Hay creadores, por ejemplo, que se enfocan en otras cosas, entretenimiento, por ejemplo, que no está mal, pero yo siempre les digo y trato de comentar a las personas, creen impacto. Por ejemplo, esto de acá también, crecimiento económico y trabajo decente, que puedan hacer ustedes directamente para que las personas sepan cómo participar en una entrevista, por ejemplo, de trabajo, cómo negociar. Entonces, hay muchísimas cosas acá. Y hay creadores increíbles que hacen absolutamente varios de esos temas de acá, por ejemplo, vía submarina, acción por el clima también. Nuevamente, son problemáticas, son 17, que de cara al 2030 tiene que haber un progreso bastante fuerte. Acá es algo que le decía el gráfico, economía internacional, economía nacional, el sector y luego la empresa. Ahora que vienen los problemas nacionales. Y así como les mostré las razones de orgullo por ser peruano, hay razones por las cuales la gente siente vergüenza. ¿Cuál es la primera en este caso? La delincuencia. Y de hecho, todos acá estamos jóvenes, pero los invito a que de cara a las elecciones del próximo año no crean en discursos populistas de alguien que te dice, sí, vamos a sacar a todos los militares a la calle para eliminar a todos los delincuentes de golpe. No crean en eso, por favor. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta,
es simplemente, esto de acá son respuestas fáciles que si bien la gente quiere algo, no puedes caer en respuestas absurdas. Entonces tienes delincuencia, corrupción, los políticos mismos, que son nuestros representantes, sentimos vergüenza por ellos, la falta de justicia también y la discriminación. Entonces, yo les diría, tienen problemáticas internacionales que pueden combinarlas con esto de aquí. Inclusive lo que yo hago en redes, y me trato de enfocar un poco, es que no es que haga política, pero trato de informar de muchas problemáticas que existen y ver cómo pongo mi granito de arena. Entonces los invito a que ustedes también puedan realizar esto. Y acá hay sentimientos hacia el Perú que miren cómo han evolucionado en casi 15 años. Y el que más me llama la atención es el naranjita. ¿Por qué? Porque la vergüenza es lo que más ha ido creciendo, si se dan cuenta. Hay otros que han ido bajando, ¿no? Ahora, eso es lo que le decía es a nivel nacional, ¿no? Ahora, público de interés, que sería el equivalente a su sector industrial. Acá eso es un poquito más complicado, es un gráfico que usamos los marqueteros, que es más o menos para definir los estilos de vida de a quién le quieres hablar. Y es algo bien curioso que me sucede porque tengo muchos amigos que hacen contenido también en redes y, por ejemplo, cuando se encuentran con gente en nuestra edad en una discoteca o algo, por ejemplo, los saludan y todo. A mí no me pasa eso. A mí me pasa normalmente que me dicen, oye, mi papá te sigue, mi abuelito te sigue. O le gusta a mi tío el contenido que haces. ¿Y es por qué? Porque yo justo he segmentado que mi contenido vaya a personas mayores. De hecho, el grueso de mi público está entre 45 hasta 65 años, más allá de los jóvenes que son los que usan más el celular. Entonces, yo soy muy consciente de eso y no es que me frustre o algo, pero nuevamente, sepan a quién dirigirse justamente en cada uno. Y acá también es otro gráfico increíble que me encanta porque son las distribuciones de gastos según el nivel socioeconómico. Y acá el amarillito, que es la prioridad en la que, miren, cómo varía entre el nivel A y el B, que hay un 32%, versus un nivel E, donde hay un 52%. ¿Qué sucede aquí? La prioridad en este caso es alimentos, muchas veces sí, pero también la educación va variando a lo largo de los sectores socioeconómicos y los niveles en realidad. Y la parte de educación también es algo que les digo nuevamente. Acá tienen las prioridades, que eso es lo que más gasta la gente y a lo cual ustedes podrían enfocarse en hablar y generar impacto. Y ahora finalmente la empresa que ya hemos visto a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel Perú, a nivel como que público, y ahora viene ustedes, que era lo que hemos visto previamente. Ese análisis pueden hacerlo de nivel internacional a más como que Perú, o pueden hacerlo al revés también, desde ustedes mismos y ver cómo van impactando a nivel internacional. Entonces, con esto, ustedes van a descubrir qué los hace únicos y combínenlo. ¿Pero combínenlo con qué? Yo diría con superpoderes. Y hay superpoderes en realidad que todo lo que les he mostrado pueden combinarlo acá. Acá hay unos héroes nacionales, pero yo les diría combínenlos con 3 superpoderes. ¿Cuáles? El civismo, siempre sientes orgulloso. Y yo cuando estaba en el colegio decía, ¿por qué me están enseñando a que no voy a cruzar el semáforo en rojo? Y luego vas a manejar, aprendes a manejar y te das cuenta de que la gente simplemente es terrible manejando en Perú. Se te cruza un motorizado, se te mete un micro, o inclusive los conductores no respetan nada simplemente. La educación también, que era lo que nuevamente les he repetido. La educación es un arma increíble, es una oportunidad, una escalera alucinante para poder saltar. Y de hecho, yo justo me les recomiendo también a familiares, o inclusive que me dicen, no sé si meter a mi hijo a la universidad o de frente de la empresa familiar. Yo les digo, haz el esfuerzo de que vaya a la universidad. ¿Por qué? Porque a través de la universidad no tienen idea de cuánto pueden aportar al negocio familiar y romper muchas generaciones inclusive. Y finalmente el impacto, que lo que ustedes hagan traten de que genere impacto en las comunidades, en las personas, en sus amigos y vayan comenzando de chiquitos. Quizás pueden comenzar en su colegio y de repente la gente puede encantarles lo que hacen en el colegio. Después del colegio, quizás con el colegio vecino, con el colegio del frente, luego en su distrito, luego a nivel provincia, luego más grande y a nivel nacional se pueden generar cosas increíbles. Entonces, con esto de acá lo que quiero es que se lleven ese sentimiento de querer mucho su país y de esta forma es como descubren el poder de su voz en una economía emergente. Muchas gracias.